Hoy nos van a acompañar Guillermo Locane, que es contador tributarista. Nos van a explicar también cuáles son las modificaciones que se han introducido y realmente cuál es el efecto práctico que van a tener para el que lo estaba pagando el trabajador. Básicamente nos vamos a dirigir a ese universo. Y está también el licenciado Gastón Rossi, que es economista, es director de la consultora LSG, que es la consultora del Lustó, ¿no es cierto? De Martín Lustó, del actual candidato a diputado, ¿no? Segundo candidato a diputado. Con él vamos a hacer además una mirada histórica de cómo viene este tema del impuesto y también vamos a tratar de explicarte, bueno, qué vas a encontrar en tu salario desde el mes que viene porque ya se empezó a aplicar. Acompáñanos. Primero se plantea el problema y después... Estamos al aire, nos está... A ver, me está corrigiendo acá Guillermo. Vamos a ver, vamos con la presentación como la teníamos prevista. A ver, señor director, estos son trabajos que precisamente nos aportaron los invitados en el día de hoy. Este es un trabajo que realizó Guillermo precisamente. Y aquí lo que vamos a ver es, explica básicamente cuáles son los conceptos que deben considerarse para calcular la recategorización entre enero y agosto. Claro. Porque la norma, en realidad, ya tiene una excepcionalidad, que es, yo hasta aquí, históricamente, salvo, hay que decir que en los últimos años lo habían cambiado, pero históricamente me habían dicho que el impuesto a las ganancias se liquidaba anualmente, y ahora estos muchachos... Bueno, si nos querían marear, lo lograron. Lo están logrando. Lo están logrando. Sí, es un impuesto que se aplica en la Argentina desde el año 32, se llamó rédito cuando nació allá por aquella época y obviamente nació como la mayoría de los impuestos en forma temporaria por 3 años y ha tenido una vigencia bastante longeva, digamos. Y entonces este año lo que tenemos ahora es la novedad de que la FIB o la propuesta del gobierno es segmentar a los contribuyentes. Tiene la peor, me quedé con eso de longevo, pero tiene la peor combinación, que no solo es longevo, digamos, de viejo se volvió degenerado. Para colmo, digamos. Sí. Pasa, ¿no? Puede pasar. Digo, ¿qué trae como novedad? Yo trato de aportar una mirada positiva sobre todo, aunque por ahí a veces cuesta. Digo, ¿qué trae como novedad? Segmentar al conjunto de contribuyentes. Es decir, es lógico que en el sistema de la cuarta categoría, sobre todo, la cuarta categoría te agarra a los empleados, a los jubilados y a los autónomos. Dentro de los autónomos tenés el pequeño comerciante, el pequeño tallerista o el director de una gran sociedad. ¿No? Entonces, obviamente, considerarlos a todos por igual es como un poquito, digamos, complicado. Entonces, yendo al tema de los asalariados, dijeron, bueno, vamos a segmentar. Entonces vamos a decir, hasta los que de enero a agosto tuvieron un ingreso bruto mensual de no más de 15.000 pesos, a eso le vamos a dar, yo digo, en la lotería de los impuestos se sacaron el bingo. Son los que cantaron bingo. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, por el juego de como que el decreto 1242, de ahora en adelante no le van a retener más impuestos. Es como decirle, a vos ya con lo que te saqué por este año no te saco más. Hasta 15.000, pero eso es bruto. ¿Cuánto es neto? Bueno, acá viene, ¿de bolsillo cuánto es? 12.500. Pero además, acá viene después, esto es lo que está respondiendo la placa. ¿Cómo se cuentan los 15.000? Porque adentro de los 15.000 está el haber básico, más las horas extras, el aguinaldo. Entonces, ¿cuál es el problema que trajo el decreto? Esto es como una novela por entregas, ¿no? Lamentablemente fue así. El decreto salió, dijeron, bueno, hasta 15.000 no te cobro más. Después de 15.000 te pasas a la siguiente categoría. Entonces la gente dice, pero y como yo tengo horas extra o un premio ahí adentro, ¿cómo me entran? ¿Qué pasó? Tuvo que sacar una resolución la AFIP diciendo, mirá, las horas extras te la vamos a computar siempre y cuando las hayas hecho regularmente. Regularmente, por lo menos en 6 de los 8 meses. Así que imagínate ya los programadores teniendo que hacer, rehaciendo el programa y buscando quién hizo horas extras. Por eso vos en la placa ponés depende, digamos. Depende, exactamente. Que no es la placa que estamos viendo ahora, sino que es con la que comenzamos. El segundo concepto, pagos extraordinarios. O, por ejemplo, hay un bonus. Empresas estiran a pagar un bonus, un premio por producción o por el rendimiento del año anterior, y por ahí está. No es computable porque es extraordinario. Tiene que ser, la definición es remuneración mensual, normal y habitual. El aguinaldo, no computable.
Las vacaciones que pueden haber cobrado, por supuesto, entre enero y agosto la mayoría de las personas cobró vacaciones, no computables. Entonces, ahí ya hay una primera aproximación que los programadores tienen que ir seleccionando para poder categorizar a la gente. El que, computando todo este sistemita, quedó debajo de los 15.000 de bruto. De bruto no tiene nada, digamos, lo que quiere decir es el sistema. Ese se sacó el bingo. De ahora en adelante no le van a retener más. 15.000 a 25.000, segundo grupo. ¿De ahora en adelante qué quiere decir? Eso, con esa claridad. Con ese, in eternum. Claro, vos sabés que los decretos no tienen una vigencia. Teóricamente, tiene una vigencia de inicio, pero no de finalización. Y entonces mucha gente dice, pero esto, ¿por cuánto lo van a aplicar? El decreto no dice, lo dicen, bueno, de ahora en adelante, no, esto se calcula de esta manera. Es más, fíjate vos una cosa, estas personas que caen en ese grupo, si en octubre por ahí tienen un sueldo de 18.000, no le van a retener, porque ya quedaron dentro del grupo de los 15.000. Otra más, empieza a trabajar un joven, o no joven, una persona que no estaba trabajando en enero o agosto, o sea, pero empieza... Es claramente inequitativo. Es bueno, todos los calificativos que lo pueda. Pero digamos, ojo, vamos a decir una cosa, que lo quiero puntualizar porque si no parece muy negativo. ¿Va a haber mejora para la gente? Sí. O sea, en el bolsillo lo van a notar. Ojo con eso, hay que considerar eso. Ahora, que es un sistema francamente, digamos, inequitativo, aleatorio, qué sé yo, todo lo que vos quieras. Pero déjame terminar, 15.001 a 25, bueno, a esos se sacaron línea, en el bingo de la lotería tributaria sacaron línea. ¿Qué quiere decir? Le levantan las deducciones, le aumentan las deducciones, que ya la presidenta había aumentado para vigencia marzo, en un 20, ahora le aumentan con un 20 más. Pero ¿a partir de cuándo lo aplican? Desde septiembre en adelante. Quiere decir que el año, como comentábamos afuera de cámara, el año para esta gente tiene tres estándares de deducciones. Enero, febrero, como usaron las del año pasado. Marzo, agosto, usaron las que anunciaron en el verano. Y ahora tenemos este otro conjunto de cosas. Por eso, otro conjunto. Entonces, por eso salió un artículo en un diario matutino ayer, que decía, ojo que el aumento no es el 20, porque claro, es como si entonces me llamaron de algunas redes y me preguntaban, ¿cómo es esto? ¿Me lo puede explicar? Es muy sencillo. Sí, fue la nota de etapa de La Nación. La nota de etapa de La Nación con nota de Martín Canequiser. El tema es, vamos a explicarlo de esta manera, si vos venís luchando un aumento con tu empleador y en julio el empleador te dice, bueno, te voy a dar el 20%, vos te pones contento, pero después te dice, pero a partir de julio, en el año te dio el 10%. ¿Está claro? Está claro. Entonces, esto es lo que pasó. El gobierno anunció un 20, pero resulta que lo va a aplicar a partir de septiembre. Y el tercer grupo, Javier, termino. Los que ganan más de 25.000 son los que no tienen modificaciones. Vamos a ver esas placas, señor director, si podemos verlas. Las tiene como grupo A, grupo B y grupo C en el trabajo que precisamente nos facilitó Guillermo. A ver, grupo A. Si los sueldos en adelante superasen... No, esto no es. Bueno, podemos terminar con este más conjunto. O menos, ¿cuánto es la mejora que obtienen? Estos en términos mensuales, ¿no es cierto? Exactamente. Esta es una pregunta que es muy difícil de responder porque cada caso es distinto, digamos, el tal que tiene casado, 2 hijos, un hijo. Pero quiero aclarar otra cosa importante también. Cuando hablamos de solteros y que son aquellos que están por debajo de los 15.000, el soltero es el que venía siendo más castigado y ahora va a tener el mayor premio, que ya no va a tener una mejora por ahí de bolsillo de casi 900 pesos. El soltero no es solamente el señor que no está casado y no tiene hijos, porque hay que considerar que si vos no tenés el certificado de casamiento, no podés deducir a tu esposa. Si tu esposa trabaja, prácticamente no la podés deducir. Y si los hijos que mantenés no son tuyos, sino que son ¿Es un matrimonio de hecho? Únicamente con certificado de casamiento. En personal no te aceptan otra cosa. No te lo van, la FIP hay casos históricos, no acepta. Tiene que ser, por eso digo. Nos hemos liberalizado tanto en otras cosas, claro, en eso, ¿no? Bueno, porque si no habría como hay un atraso en eso y además lo que no se tiene en cuenta que el 60% de las familias argentinas, sobre todo del sector más trabajador, son familias ensambladas. Es el señor que se juntó con la señorita, con la señora que viene con 3 chicos que no son de él y resulta que como no son de él no los puede
reducir la señora porque trabaja, entonces ese es soltero a los efectos tributarios. Es muy importante, o sea, no es solamente el señor que no está casado ni tiene hijos. Y para el casado con 2 hijos hay doble mejora, porque se le reduce lo que le venían reteniendo. Cuando quieren me interrumpen, porque yo me enchufo y empiezo a hablar y sonamos. Vamos a... Sí. Pero digo, acá vemos la placa que estamos describiendo. Ese señor, como además los límites para poder percibir la asignación familiar fueron elevados, vos te acordás que fue un anuncio ahí debajo de la... Fue una cápite porque lo más importante era del impuesto a las ganancias, pero estaba muy limitada la gente. El que tenía un sueldo bruto de 8.400 pesos ya no percibía asignaciones familiares. Ahora eso lo llevaron a 15.000 per cápita o 30.000 el grupo familiar. Quiere decir que muchos van a percibir. Entonces el casado que tiene 2 hijos, ahí sí, si vos lo tenés reconocido, listo, te lo pagan, aunque no se sepa quién es la madre, quién es el padre, el que lo reconoce, le pagan. El que reconoce el hijo. El que reconoce el hijo cobra. Y ahí tenés 220 pesos más. Bueno, esto es más o menos económicamente, no sé si fue demasiado acelerada la explicación. Una ametralladora. Perdón, disculpe. Gastón, en el próximo bloque, porque me tengo que ir al corte, vamos a ver tu exposición que tiene que ver con básicamente la historiografía de este impuesto y cuáles son los motivos que llevaron al cambio al gobierno, ¿sí? Esto para el próximo bloque.